Del modelo de 2021, opción A, la pregunta 3. Nos dicen que dos cargas puntuales de 5 nanocoulombios, o sea que Q sub 1 igual a Q sub 2, que en general lo vamos a llamar Q, es 5 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Se encuentra en el plano XY, o sea que aquí no vamos a tener Z. En la primera en el 0,3 y la segunda R2 en el 0 menos 3 metros. En el apartado A nos dice que determinemos el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto 40. Fijaos que este lo podríamos hacer de manera geométrica, con lo de los senos y los cosenos y demás. Vamos a dibujarlo. Tendríamos aquí sí, perdona, tendríamos a Q sub 1 estaría aquí, Q sub 2 estaría aquí, y nos piden que calculemos el campo en el punto que voy a llamar R, el 40. O sea, nos pedirían que lo calculásemos aquí. Entonces, fijaos que el campo de la primera iría hacia acá, el campo de la segunda iría hacia acá y la componente X se anularía. Entonces, solo habría que averiguar o la componente Y del primero o la componente Y del segundo, hay que utilizar lo del seno y el coseno pero bueno, en vez de eso, pues como hago últimamente, vamos a trabajar directamente de manera vectorial, ¿vale? Vamos a calcular como siempre vectores que van desde las cargas que crea el campo a donde vamos a medir el campo. En el primer caso tendríamos R menos R1 para la primera carga, que sería el vector 4 menos 3, el vector R menos R2, que este iría de la segunda carga donde vamos a medir el campo, que es el 4, 3, y ambos tienen de módulo tanto R menos R1 como R menos R2 de módulo 5 metros, ¿vale? Lo hacéis por Pitágoras y sale 5. Pues vamos a calcular directamente el campo vectorial para no tener que utilizar trigonometría. Aplicamos principio de superposición, será el campo que cree la primera más el campo que cree la segunda, ¿vale? Eh, Sería K sub 0 por Q sub 1, distancia al cubo y por el vector no unitario. Más K sub 0, Q sub 2, distancia al cubo y el vector no unitario. De aquí lo que voy a hacer es sacar, fijaos, como tanto K sub 0 como Q como la distancia al cubo son lo mismo, lo saco factor común, sería 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 elevado a menos 9 dividido entre 5 al cubo. Y los dos vectores que nos quedarían sería el 4 menos 3, al que hay que sumarle el 4, 3. Toda la parte de escalar sale 0,36 y el vector el 8, 0. Pues hacemos esa multiplicación y nos saldría de vector 2,88 de componente X, de componente Y 0, Newton partido Coulomb. O sea, como habíamos visto en el dibujo, en el esquemita este que habíamos hecho, nos sale positiva y solo con componente X. Y ahora en el apartado B nos dice que situamos una partícula cargada, esta la vamos a llamar la partícula prima, tiene una masa de 3 por 10 elevado a menos 3 kilogramos, tiene también una carga de 3 por 10, no, exacto, también 3 por 10 elevado a menos 3 coulombios, y nos dice que la soltamos con una velocidad inicial, pues ponemos velocidad inicial es 2,0, y nos dice que inicialmente va a estar pues, R' inicial, ¿vale? Velocidad prima. R' inicial vale el 0,0 porque está en el origen de coordenadas y al final va a tener va a estar en la posición 4,0. ¿Vale? Nos dice que calculemos la velocidad final. Esto lo tenemos que hacer por diciendo que como todas las fuerzas son conservativas, la variación de energía cinética, lo que gane de energía cinética, porque fijaos, vamos a colocar ahora Q' inicialmente va a estar aquí
y se va a desplazar hasta aquí. ¿Vale? Esta sería la posición inicial y aquí la posición final. ¿Qué es lo que está pasando? Pues va a aumentar de velocidad porque como una carga positiva se va a repeler por estas dos cargas positivas, al ir alejándose sufrirá una fuerza hacia la derecha, como el campo va hacia la derecha y se va a ir acelerando hacia la derecha. O sea que cada vez va a ir cogiendo más velocidad y eso es espontáneo. Pues esa energía cinética que gana desde esta posición inicial hasta esa posición final es porque pierde una cierta energía potencial, ¿vale? Pues ¿qué es lo que tenemos que calcular? Esas energías potenciales, tanto la energía potencial la final como la inicial o directamente mejor su variación. Con lo cual necesitamos distancias iniciales. Fijaos que para esta carga Q', tanto de Q1 como Q2, inicialmente está a 3 metros. Y al final, ¿vale? Va a estar, hacemos Pitágoras, a 5 metros, ¿vale? Pues vamos a calcular directamente la variación de energía potencial, que va a ser energía potencial final, o sea, la suma de la primera y de la segunda, o sea, será dos veces, como genera la misma energía potencial Q1 como Q2 al estar a la misma distancia y tener la misma intensidad de la carga, será dos veces la energía potencial del primero o dos veces la energía potencial del segundo. O sea, ponemos dos veces la energía potencial final, que será dos veces K sub 0, Q del primero, Q del segundo, dividido entre distancia inicial. Esa será la energía potencial final y ahora menos la inicial, que será también dos veces la que se crea, pero ahora en la posición final. Aquí vamos a sacar todo factor común salvo distancia inicial y distancia final y saldría con valores ya 2 por 9 por 10 elevado a 9 por 5 por 10 elevado a menos 9 la primera carga, por 3 por 10 elevado a menos 3 la segunda carga, y ahora nos queda, fijaos que como este es menos menos, ahora este quedaría positivo, 1 partido de distancia final, que es 5. Ay, perdona, que aquí me he equivocado en una cosa. Hemos dicho que es final menos inicial, ¿vale? Entonces, esto sería... ¿Vale? Por hacerlo así rápido. Sería final menos inicial. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que ahora lo ponemos al revés. Como es negativo, cogemos este, lo ponemos positivo, 1 menos distancia final, menos, perdón, 1 partido distancia final, menos 1 partido distancia inicial. Pues esa variación de energía potencial nos sale menos 0,036 julios. Pues ahora aplicamos lo que hemos puesto antes y decimos que esa variación de energía cinética, o sea, esa velocidad que gana, es porque pierde una cierta energía potencial. Y variación de energía cinética es un medio de la masa de la partícula por variación de velocidad al cuadrado. ¿Vale? Aquí en módulo vamos a calcular primero el módulo de la velocidad y luego lo convertiremos en un vector. ¿Vale? Pues de aquí vamos a despejar variación de velocidad al cuadrado, o sea, lo que varía la velocidad al cuadrado. Sería menos dos veces variación de energía potencial partido de la masa. Pues sería menos 2 multiplicado por menos 0,036 y dividido entre la masa 3 por 10 elevado a menos 3. O sea que la velocidad al cuadrado varía 24 metros cuadrados partido segundo cuadrado. Y ya por último, pues podemos calcular, como sabemos lo que varía la velocidad al cuadrado, decimos que la velocidad al cuadrado final va a ser la velocidad al cuadrado inicial más la variación de velocidad al cuadrado. Inicialmente tiene una velocidad, donde lo tenía, esta es verdad, está en el apartado B, de 2 metros por segundo, pues 2 al cuadrado, porque es velocidad al cuadrado, más variación de velocidad al cuadrado. O sea que la velocidad al cuadrado aumenta 28. No, perdona, perdona. Antes de eso, vamos a hacerlo más fácil.
No, exacto, la velocidad final al cuadrado vale 28 metros cuadrados partido segundo cuadrado. Y ya por último, pues la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de eso, de 28, o sea, 5,3 metros partido por segundo. Y como hemos dicho, esa velocidad final es un vector, como se va moviendo hacia la derecha, porque la fuerza solo va para la derecha, pues la velocidad solo va a tener componente y positiva. Sería el 5,30 metros partido por segundo.